Bienvenidos. Esto es Tercer Tiempo, un podcast de la Asociación de AFP donde conversamos sobre educación previsional y financiera, el mercado del trabajo y las pensiones en Chile. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Tercer Tiempo. Mi nombre es Alejandra López, soy gerenta de proyectos de la Asociación de AFP y hoy estamos con un gran invitado. Hoy nos acompaña Jaime Munita, gerente general de AFP Capital. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Bueno, me gustaría empezar conversando sobre tu rol en AFP Capital. Yo sé que desde 2018 que estás en el cargo de gerente general y me gustaría saber cuáles son tus motivaciones para poder seguir trabajando por las pensiones de los chilenos. Bueno, efectivamente, cuando me invitaron el año 2018 a participar en la AFP Capital, uno de los temas que me motivaba, dada la fuerte discusión que había en el tema pensiones, en su momento Marcha No Más AFP, pensar en cómo poder mejorar las pensiones. Y al mes que llegué se presentó una reforma y empezamos a revisar la reforma y empezamos a mirar qué cosas podíamos cambiar, qué cosas teníamos que cambiar para efectivamente mejorar las pensiones. Y otra de las cosas son las cosas internas que puede hacer uno, o sea, cómo nosotros mejoramos los procesos de inversión. Recordemos que si yo mejoro un 1% de rentabilidad en el tiempo, la pensión me mejora un 25%. Cómo podíamos comunicar mejor. Sabíamos que había una deficiencia en conocimiento previsional y también nos pusimos desde un punto de vista de la estrategia comunicacional fuerte orientación al cliente de tal manera de poder explicar mejor los temas de inversiones, los temas de asesoría. Así que eso me motivó a poder tomar ese rol y la verdad que llevo 5 años en esto, bastante activo dentro de la AFP y la verdad que muy contento. Y desde ese mismo tema también te he visto en muchas iniciativas que tienen en AFP Capital para poder explicar en simple ciertos temas que son muchas veces complejos, como la inversión de los fondos de pensiones, también como la rentabilidad y muchos otros temas operativos. En ese sentido, Jaime, yo creo que es súper importante que iniciativas como esta también puedan ir aclarando ciertos mitos que rondan al sistema de pensiones y, por supuesto, a las AFP. Y en ese mismo sentido, muchas veces se asocia el rol de las AFP como un simple administrador de fondos o como que nuestra labor central es poder rentabilizar estos fondos previsionales de los trabajadores. ¿Qué otras tareas, más allá de la rentabilidad de los fondos, podrías mencionarnos tú que hoy día la AFP tiene encargados? Bueno, efectivamente, como tú dices, siempre se trata de asociar la AFP a un rol solo de inversión y la verdad que las AFP hoy día cumplen roles mucho más complejos. Lo primero, nosotros recaudamos, tenemos un rol recaudador importante a través de lo que es Previred para poder en el fondo recaudar los más de 12 millones que hoy día cotizantes o afiliados, mejor dicho, que tiene el sistema activo. Acreditamos, ¿no es cierto?, lo que son las cuentas de todos esos afiliados, realizamos los pagos de pensiones, todo lo que tenga que ver con las distintas modalidades del pago de pensiones, o sea, hay modalidad de vejez, tenemos modalidad de invalidez, ¿no es cierto?, y hay una serie de modalidades que de alguna manera hacen que las AFP deban analizar esos procesos, con lo cual, y después viene todo lo que es pagos, ¿no es cierto? Y la verdad que la complejidad operativa de la AFP hoy día es alta, pero también hemos demostrado que las AFP han podido responder en procesos complejos como fueron los retiros. Entonces hay una excelencia, diría yo, hoy día operativa dentro de la AFP que ha estado a prueba con los retiros, ha estado a prueba con las nuevas, ¿no es cierto?, leyes de pagos de pensiones de alimentos, las nuevas leyes de enfermos terminales, que son todos procesos nuevos que en muy corto tiempo las AFP han tenido que enfrentar, yo diría, bastante exitosos. Y en ese sentido, Jaime, ¿tú crees que los retiros del 10% fueron un punto de inflexión para poder enfrentar este nuevo proceso en donde las AFP han ido asumiendo más y más cantidad de trámites o pagos que realizar? O sea, yo creo que fue un primer punto donde las AFP lograron demostrar su excelencia operativa. O sea, llegar a pagarle a 10 millones de afiliados en periodos de 15 días, cuando las AFP no estaban preparadas para pagar ese tipo, ¿no es cierto?, de retiro. La verdad que quedó demostrado varias cosas. Quedó demostrado primero
que los recursos estaban, con todos estos mitos, como hablabas tú recién, de que no, que la plata no está, que en realidad eso es un bluff. Bueno, la gente pudo apreciar, pudo tangibilizar, ¿no es cierto? Pudo ver los saldos que tenían en la AFP. Así que claramente eso fue un gran punto de inflexión. Yo creo que fue altamente valorado por la ciudadanía. Cuando hubo necesidad, ¿no es cierto?, las AFP fueron las que pudieron resolver esos problemas a través de la entrega de recursos. Claramente nosotros hubiéramos preferido que eso no ocurriera, porque hay un desmedro para tu futura pensión, pero bueno, nosotros cumplimos con la ley que eso nos estableció y yo creo que claramente el interés, la percepción de los clientes, de los afiliados, diría yo, después de eso claramente cambió. Lo vemos hoy día, la actividad de los afiliados en mirar sus cartolas, en llamar al call center, hay más actividad. Y eso claramente lo vemos, hay más interés. Nosotros realizamos en AFP Capital un streaming mensual donde hemos visto cómo crece el interés de los afiliados en participar, en escuchar, en hacer preguntas y la industria en general es la que también ha hecho distintos esfuerzos comunicacionales para llegar mucho mejor. Claro, y en ese sentido muchas veces vemos que los retiros, por supuesto que son una mala noticia para las pensiones futuras, pero fueron una clase de educación previsional muchas veces gratuita. Uh-huh. Los afiliados hoy día tienen más interés por saber cuál es su rentabilidad, cuál es el aporte también de la rentabilidad a su fondo final. Y en ese sentido, hoy día también tenemos que uno de los grandes hitos del año pasado fueron, por ejemplo, los pagos de PGU. Y ahí las AFP tuvieron un rol preponderante en el pago en una primera etapa. Uh-huh. ¿Crees tú que también los retiros de alguna manera aceitaron esta máquina que era poder crear grandes procesos complejos, procesos que tienen muchas veces interconexión con otros actores, como el IPS, por ejemplo? De alguna manera se aceitó este procedimiento para poder generar también pagos en tiempo y forma para los pensionados que reciben PGU. Sí, o sea, claramente yo diría, los retiros generaron varias cosas. Lo primero, ¿no es cierto?, es que la gente se dio cuenta que su plata estaba. Lo segundo, se dio cuenta que había más plata de lo que había cotizado. O sea, la gente hace las cuentas y dice, oye, yo llevo tanto tiempo trabajando, he cotizado tanto, tengo bastante más plata. Lo tercero es que los fondos se recuperaron rápido después de los primeros retiros, porque claro, hubo una buena rentabilidad en ese periodo, con lo cual percibieron que la plata estaba, que había más plata y que además había una buena gestión de inversiones porque hubo una recuperación en forma importante. Claramente los retiros sometieron a un estrés de la AFP y a los equipos que claramente dejaron preparados para enfrentar los nuevos periodos, ¿no es cierto?, tanto de retiro como de las nuevas leyes, como decías tú, tanto de pago de pensiones, de pagos de enfermedades terminales, procesos que además fueron distintos, porque yo me tenía que conectar a los tribunales para poder leer las causas, que era un tema bastante distinto a lo que eran los retiros, que yo tenía que validar solamente que el afiliado que me estaba pidiendo el retiro era él, lo otro ya tenía que ir a meterme en temas jurídicos que son bastante más complejos. Entonces me parece que el aumento, diría yo, cómo las AFP demostraron una capacidad operativa quedó claramente demostrado. Claro, y muchas veces la conexión también con otros servicios y con otros actores públicos, muchas veces hoy día también se hace patente con el tema de las pensiones de alimentos. Sí, y otro tema que tú me preguntabas respecto a la PGU, nosotros no solamente, y aquí hay que recordarle a la gente, nosotros procesamos la PGU, claro, que el IPS no lo hace, debiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque al final se desarrolló una capacidad en la AFP para poder tomar, ¿no es cierto?, esos beneficiarios que tenían beneficio de la PGU, pero hay que descontarle la cuota de la cooperativa o hay que descontar las cuotas de salud. Entonces hay un procesamiento para determinar el monto a pagar que nosotros entregamos al IPS para que el IPS pague como un pago proveedor. Pero existe una complejidad anterior que fue el procesamiento, que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo y no hay fecha en la cual dejemos de hacerlo. Y en ese sentido también me imagino que juegan un rol preponderante las sucursales y el acercamiento que tienen con la comunidad. Uh-huh. Hoy día ustedes tienen 30 sucursales a lo largo de todo Chile, son la primera AFP que tiene presencia en Isla de Pascua. Y pensando en esa relación más cercana con los afiliados, ¿cómo las sucursales generan esta suerte de vínculo empático con los territorios y cómo pueden absorber de mejor manera o ser la primera línea en cuanto a sensibilidad de las necesidades y de los requerimientos de los afiliados de AFP Capital? Mira, yo diría que otro de los grandes aprendizajes después de los retiros, de los llamados, de los contactos de los clientes, donde tuvimos alta demanda, ¿no es cierto?, de contactabilidad, nosotros empezamos a desarrollar todo lo que eran los canales remotos.
Nosotros teníamos cualquier cantidad de llamadas perdidas, pero no teníamos la capacidad de poder atender. Entonces empezamos a desarrollar otras alternativas para atender clientes. No solamente las sucursales físicas, sino que, por ejemplo, la web. La web hoy día es nuestra principal oficina, donde concurren los clientes a buscar información y además a hacer trámites. Desarrollamos lo que es la videoatención remota. Hoy día tú, a través de la página web, como lo tienen muchas AFP, tú puedes contactar directamente y que te atienda un ejecutivo desde tu casa. Y eso fue una mezcla, diría, de dos cosas. Lo primero es que con la pandemia se nos permitió hacer muchos trámites que anteriormente no estaban permitidos hacerlos remotos. Y lo segundo es que la alta demanda de contactabilidad nos obligó a desarrollar canales remotos muy eficientes, como te digo, la web, el call center, el IVR, que es autoatención. Entonces las AFP en general han desarrollado en forma importante canales remotos, que hoy día no necesariamente es solo necesaria la oficina física, porque los clientes han empezado, ¿no es cierto?, a aprender que pueden ser atendidos de distintas formas. Lo importante es estar ahí para atenderlos. Claro. En ese sentido, ¿las sucursales siguen siendo un canal importante o la mayoría de los trámites se hacen a través de Internet? El canal más importante para nosotros por lejos es la página web. Para nosotros esa es la principal oficina. Y hoy día probablemente va a empezar a ser el más importante el teléfono. Claro. Porque a través del teléfono, yo a través de las apps y a través del acceso a la web, yo voy a poder contactar directamente a los ejecutivos. Y en ese sentido, Jaime, ¿cómo pudieron llevar o migrar hacia los servicios online? Porque también sabemos que hoy día la superintendencia dio autorización de poder realizar 17 trámites a través del Internet y a través de las páginas web de las AFP. Uh-huh. ¿Cómo fue ese trabajo interno de poder llevar una sucursal física, digamos, a una atención, ya sea por videoatención o a través de la página web? Mira, esto obviamente tiene una planificación donde nosotros empezamos 2 meses antes a través de comunicación a nuestros clientes, informarles, ¿no es cierto?, el cierre de una oficina física, pero cuáles son las alternativas que tiene para atenderse. Entonces, ponemos a su disposición un call center con tal número, ponemos a su disposición un WhatsApp con este número donde lo va a atender un ejecutivo, ponemos a disposición, ¿no es cierto?, el agendamiento de videos de atención, ¿no es cierto? Entonces el cliente empieza a buscar y mirar alternativas, que no es, me cerraron la oficina, no tengo dónde atenderme, y eso, ¿no es cierto?, lo vamos haciendo progresivamente y después miramos y evaluamos cuál fue la migración y las tenemos claras. O sea, tal cliente de una sucursal en tal ciudad, el porcentaje número tanto migró a la página web, el porcentaje número tanto. Entonces empezamos a hacer las mediciones ex post, a ver cuál fue el canal que mejor recibió a sus clientes. Ya, perfecto. Y en ese sentido también me imagino que difiere la atención entregada a un pensionado, que muchas veces tiene algunas, barreras para acceder a la tecnología, con un afiliado más joven o alguien que está buscando información para cambiarse de fondo o que está más empoderado y es un administrador más activo de su ahorro previsional, que ya tiene su clave de seguridad. ¿Cómo en ese sentido se abordan los distintos desafíos de atención hoy día? Bueno, hoy día por eso nosotros todavía mantenemos las oficinas y hemos ido cerrando parcialmente, porque hay una demanda que entendemos que va a la sucursal, que normalmente son la gente mayor. Y hay un proceso en el cual el nieto o la persona que está en la casa le va enseñando a meterse por Internet. Entonces, estos son procesos que nosotros los vamos acompañando con la disponibilidad tanto de la oficina como de los canales remotos. Y en ese sentido también, pensando en las redes de apoyo de los pensionados, me imagino que muchas veces son las redes de apoyo que también en algunos trámites, por ejemplo, en la solicitud de la PGU, que se hace a través de Internet. Muchas veces son las mismas redes de apoyo quienes acompañan a los pensionados a poder realizar ese tipo de trámites a través de Internet. Efectivamente, o sea, si tú piensas, la PGU requiere primero estar inscrito en el Registro Social de Hogares. Registro Social de Hogares que es complejo. Es largo, es complejo y efectivamente muchas veces necesita el apoyo de alguien que después lo va a ayudar, ¿no es cierto?, a hacer los trámites y que esto vaya siendo más natural para la persona. Claro. Me imagino también que el WhatsApp es una herramienta efectiva en ese sentido, de poder generar cercanía también en cuanto a la realización de un trámite específico. Sí, efectivamente, tanto el WhatsApp como la videoatención son bastante efectivos y toman menos tiempo. A los afiliados nosotros nos han dicho, oye, la verdad que me encantó, fue concreto, fue al hueso. Cuando van a la oficina como que se sientan a conversar. Entonces se alargan, ¿no es cierto?, las reuniones o se alargan las visitas. En cambio acá aparece la videoatención, la ejecutiva me está atendiendo lo que yo necesito y quedan muy agradecidos.
Sí, yo creo que ese es un precedente también para la industria en términos de atención y de calidad de atención cara a cara, porque en el fondo tampoco los canales remotos están reemplazando esa conexión humana que muchas veces la pandemia nos prohibió por restricciones de movilidad, porque teníamos también muchos servicios más allá de las AFPs que estaban cerrados. Yo creo que eso muchas veces hace la diferencia en el servicio. Y pensando también en el servicio, no sé, solo a pensionados o afiliados también, ¿cómo AFP Capital se enfrenta a, por ejemplo, el pago de otros beneficios estatales? Me imagino, no sé, el aguinaldo para los pensionados, las exenciones de salud. Yo sé que esto tiene muchas veces un rol más social en cuanto al impacto que tiene para la pensión de una persona un aguinaldo o un bono especial, digamos. Pero ¿cómo lo generan, digamos, desde los procesos hasta poder llegar a un afiliado que recibe en tiempo y forma su pago? Mira, nosotros hacemos un esfuerzo importante por primero detectar a aquellos beneficiarios de ciertos beneficios estatales. Por ejemplo, la PGU. La PGU, nosotros hemos estado muy conscientes de que si no lo paga, se pierde, mes a mes. Entonces hemos hecho un esfuerzo importante por buscar a esos afiliados que tienen, ¿no es cierto?, potencialmente el beneficio. También los hemos ayudado con el trámite, ¿no es cierto?, registro social de hogares. También buscamos a aquellos beneficiarios que son, ¿no es cierto?, beneficiarios de otros beneficios totales. Entonces, hay un esfuerzo y muy consciente de que si el beneficio no lo cobra, lo pierde. Entonces, las áreas de cliente son las que a través de las bases de datos, a través de los registros que hoy día tenemos que nos dejaron mucho mejor las bases con los retiros, hemos podido hacer una gestión mucho más proactiva respecto a eso. Y también tiene que ver con educación previsional, me imagino, en el fondo. Más allá de poder detectar ciertos beneficiarios, yo creo que en el fondo también tenemos que trabajar en pos de poder generar un conocimiento común, porque muchas veces sabemos que la educación previsional es deficiente no solo en ciertos sectores o pensando solo en pensionados. Yo creo que es un tema transversal en los distintos segmentos de la población, ya sea sanitario o socioeconómico. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú que la educación previsional ha ido mejorando con el tiempo? Bueno, por lo mismo yo creo que consciente de la deficiencia que hay, que es algo más complejo, es que las AFP han hecho un esfuerzo importante en distintas vías de ir explicando, educando, de hacerle ver a la gente, ¿conoces tú el bono por hijo? ¿Conoces de la cuota mortuoria? Entérate y se explica. Entonces, ha habido un esfuerzo importante en los últimos años de acercar esos beneficios, de que la gente lo entienda y de esa manera de poder ser mucho más efectivo en el pago de esos beneficios. Y con un rol proactivo en el fondo. Con un también. rol proactivo, porque yo también he visto que hay una mayor conciencia del propósito que tienen las AFP. Y en consecuencia de la concientización de si el afiliado no obtiene ese beneficio, lo pierde. Y entonces ha habido una gestión bien proactiva en tratar de llegar de la mejor manera a ello. ¿Crees que ese propósito ha ido mutando con el tiempo a ser un poco más social o más enfocado en el usuario finalmente hoy en día? Claramente, y yo diría que el principal ejemplo es la PGU, donde la PGU, la AFP han hecho un esfuerzo importante por tratar de acceder, ¿no es cierto?, de la manera más fácil a ese beneficio por parte de los afiliados. Jaime, hoy día ustedes tienen en AFP Capital más de 1.000 trabajadores, 1.000 colaboradores a lo largo de Chile. ¿Qué les dirías a ellos también pensando en el rol que cada uno ejecuta para que hoy día podamos trabajar por mejores pensiones para Chile? O sea, yo creo que los trabajadores de la AFP en general, yo les diría, ustedes están jugando un rol importante, ustedes son embajadores para poder también buscar la forma de cómo entre todos mejoramos las pensiones. Aquí hay un rol del Estado, hay un rol de los empleadores y hay un rol de la AFP. Y en el rol de la AFP cada uno puede hacer algo para mejorar, tanto la gente en proceso, la gente en operaciones, en servicio, cómo puedo asesorar mejor, en inversiones, cómo puedo rentar mejor para mejor pensión. Entonces, creo que indirectamente, o a veces no tan visualizado, hay un rol que cada uno de los trabajadores ejerce para efectivamente hacer o mover un poquito la aguja en mejorar pensiones. Y pensando también en los roles que están un poco más invisibilizados. Hoy día empezamos hablando sobre muchas veces este mito de que las AFP solo invierten. Entonces, claro, la gente muchas veces pierde de vista de que en la industria trabajan más de 8.000 personas. Entonces, es una industria que es grande, que da trabajo a un montón de familias, pero también pensando en que hay áreas que muchas veces las personas no las ven. Y que, claro,
Por supuesto, la rentabilidad es muy importante para poder elegir muchas veces la AFP a la que queremos afiliarnos. También pensando en los pensionados, las áreas más de pagos de beneficios son muy importantes. Pero ¿qué otras áreas crees tú que son, digamos, invisibles para la opinión pública, pero son vitales para poder llevar a cabo el proceso desde la recaudación hasta el pago de los beneficios? Bueno, efectivamente siempre se trata como de ver la AFP con un equipo de inversiones, que es lo más visible, o las oficinas que es servicio. Pero yo diría áreas como de cliente, que hacen una tremenda labor en comunicaciones de distintas formas, juegan un rol fundamental. Lo segundo, las áreas de operaciones, como tú decías. Las áreas de operaciones hoy día tienen muchos procesos complejos operativos de recaudación, de acreditación y de pagos, de distintas modalidades, ya sea retiros, pensiones, PGU, ¿no es cierto? Como decía antes, enfermos terminales, técnicos extranjeros, etcétera. O sea, y todo eso requieren equipos que analicen, que vean la realidad de cada afiliado, y eso es tremendamente complejo. Y hemos visto en el último tiempo que se ha hecho y se ha hecho bien. Así que yo diría que claramente hay áreas. Inversiones sí es importante. Sabemos que son equipos especializados, altamente profesionales, que invierten en toda clase de activos, están todos los días buscando cómo mejorar la rentabilidad. Es importante la rentabilidad, como lo decía anteriormente, un 1% de diferencia en el periodo de cotización me mejora entre un 25 y 30% de la pensión. Entonces son equipos que uno dice, oiga, aquí yo necesito equipos de excelencia porque esto me apunta directamente al propósito de mejorar pensiones. Claro, y en ese sentido también me imagino que, sobre todo hablando de los equipos de operaciones, muchas veces tienen una labor que es bien ardua en cuanto a la coordinación con, hoy día, por ejemplo, con las pensiones de alimentos, con el cobro de las pensiones adeudadas de alimentos, en la coordinación, pero también en poder disponibilizar muchas veces desde un formulario de solicitud en la página web de la AFP, ante distintos trámites. ¿Cómo crees tú que los equipos de operaciones también se vieron de alguna manera más forzados a poder cumplir con ciertos requerimientos post retiros del 10%? Bueno, yo diría que el trabajo en operaciones es bien ingrato. Es ingrato porque si no hay problema, tú lo estás haciendo bien, pero el esfuerzo para que no haya problema es alto. Yo vi cómo equipos de operaciones trabajaron durante 3-4 meses los fines de semana para poder en el fondo desarrollar los sistemas que nos permitieran procesar la PGU en forma automatizada. Entonces son equipos que son altamente exigidos. Como digo, una labor ingrata porque si no hay problema en operaciones que está funcionando bien y si hay problema tenemos un tremendo problema. Entonces creo que son equipos que hoy día han demostrado una alto rendimiento y claramente hoy día son equipos que se han visto más visibilizados de lo que era en el pasado. Claro, me imagino también que ha aumentado la especialización de esos mismos equipos. En el fondo, pensando en estos nuevos procesos que pasamos, digamos, de unas AFPs que pagaban pensiones de vejez, pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivencia, a unas AFPs también que se hacen cargo de otras cosas, de otros trámites, en el fondo. Me imagino que también aumenta la especificidad, claro, de los cargos. Claro, nosotros lo que hemos tenido que ir haciendo es separar por proceso, ¿no es cierto? Y tal como tú dices, ir especializando esos procesos, porque al final no podemos tener un único proceso que tenga distintos pagos, porque el proceso de pago de pensión de alimentos es bastante distinto al de una pensión de vejez, una pensión anticipada, requiere distintos análisis. Entonces los procesos se han ido especializando dentro de la AFP. Y lo otro que nos ha pasado es que hemos hecho altas inversiones tecnológicas para poder responder a esto. O sea, los procesos operativos hoy día automatizados, robotizados, dentro de la AFP para hacer frente a la masividad, ¿no es cierto?, han sido muy grandes. Y en eso tienen también un rol, me imagino, los retiros, pensando en la cantidad de solicitudes por minuto que llegaron en su momento, ¿no? Efectivamente, nosotros tuvimos que desarrollar, ¿no es cierto?, un proceso donde tuvimos que hacer un tracking, que le íbamos informando al cliente cada uno de los puntos, tuvimos que desarrollar sistemas para validar, ¿no es cierto?, con el servicio, con el registro, los carnets de identidad, tuvimos que hacer otro proceso para poder validar con los bancos las cuentas corrientes y que esa fuera la persona y no una suplantación. Tuvimos que desarrollar procesos que impidieran, ¿no es cierto?, eventuales fraudes. Entonces, claramente, los equipos, como dije, estuvieron altamente exigidos porque los procesos eran distintos a los que estábamos acostumbrados, complejos y con harta inversión tecnológica. Jaime, y antes de cerrar, me gustaría preguntarte, y no puedo dejar que te vayas de este podcast sin preguntarte, ¿cómo mejoramos las pensiones hoy día en Chile?
Bueno, yo diría, lo primero, cotizar más. Aquí no hay magia, ¿no es cierto? Las pensiones se producen con ahorro. Si es que las personas no ahorran y uno pretende que sea el Estado, ¿no es cierto?, el que se haga cargo de las pensiones, ya sabemos cuál es el problema futuro que tienen los estados. Entonces, claramente, y esto es un diagnóstico que viene hace rato, entonces aquí lo que tenemos que hacer es subir los niveles de ahorro, que las personas puedan cotizar más y de esa manera vamos a mejorar las pensiones. Lo segundo, ahorro voluntario. Las personas que puedan hacer ahorro voluntario, ¿no es cierto?, pospongan el consumo, porque eso claramente les va a mejorar su vejez al tener mejores pensiones. Entonces, lo segundo, y está dentro del propósito de la AFP, es que las personas puedan, a través de ahorro sistemático todos los meses, destinar algo a mi ahorro voluntario. Y lo tercero, que se discute poco, es mejorar el régimen de inversiones. El régimen de inversiones quedó antiguo y hoy día el régimen de inversiones requiere modificaciones de tal manera de que, dado los mayores retornos que se necesitan en el futuro mejorar pensiones, necesitamos cambiar el régimen de inversiones. Todavía estamos con unos límites, por ejemplo, activos alternativos, que está demostrado que mejoran en forma importante las inversiones, restados, muy pocos. Necesitamos modificar, aumentar, que se permita más. Entonces, lo tercero claramente que mejora es mejorar el régimen de inversiones y que logremos obtener mejores retornos en el futuro que lo que se proyecta hoy día con el régimen que tenemos. Para eso necesitamos dinamismo entonces en la regulación del régimen de inversiones, ¿no? Efectivamente, y uno mira, hoy día hay una reforma, ¿no es cierto?, y no puedo dejar de referirme a ella, donde no se habla nada del régimen de inversiones y sabemos que eso requiere hoy día una modificación importante y se centran en aquellas cosas que muchas veces hablan de visión de la industria, de creación de entidades nuevas que tampoco mejoran pensiones. Hoy día hemos demostrado como industria que las cosas funcionan, que los procesos evidentemente puedan tener alguna incidencia, pero los procesos funcionan bien. Bueno, estamos con Jaime Munita, gerente general de AFP Capital. Te damos las gracias, Jaime, por asistir a esta invitación. Muy agradecida de tenerte hoy día conversando de las AFP, pero también del rol muchas veces social que ejercen las administradoras en el pago de beneficios y en otros trámites. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, los dejamos invitados para nuestro próximo capítulo de nuestro podcast Tercer Tiempo. Esto fue Tercer Tiempo, un podcast de la Asociación de AFP.